aquí estamos listos para pasar un tiempo juntos. Muchas personas nos tienen más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Eso es lo que me dicen. Están comiendo y el televisor está donde termina la mesa. Yo, viendo mi cara por televisión, le aconsejaría que la aleje, ¿viste? Para que la cena le caiga bien. Pero para nosotros es una experiencia casi nueva y impactante y motivante cada noche saber que entramos en la casa de tanta gente. Y tengo conmigo alguien que viene cada vez que lo llamo y que es muy querido, especialmente en la iglesia que genera la señal de Canal Luz, la Iglesia Cristiana Evangélica Misionera, ¿digo bien? Y por supuesto somos amigos de muchos años y siempre es un lujo tenerlo. David Caballero, ¿qué tal? Raúl David Caballero. Eso es. Sí, muy bien, muy bien. Olvidarme el nombre de Raúl. ¿Bien de Raúl? Sí, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Vos sabés que estaba pensando charlar con vos sobre el tema de la corrupción. Ah, mira qué tema, ¿eh? Hoy. Ayer, anteayer y pasado mañana. Sí. No es un tema de actualidad, es un tema permanente. Pero no referido solamente, aunque podemos mirar el tema de la corrupción política, económica, la corrupción en el deporte, sino reflexionar sobre cómo todos vamos bajando el nivel de ética, el nivel de mantener los valores, y lo que antes era imposible pensar, y bueno, pero ahora lo hacemos. Lo que antes jamás hubiéramos dicho, bueno, pero ahora lo decimos. Una acción perversa que no nos pasaba por la mente, hoy empieza a formar parte de la vida cotidiana, de toda la sociedad, ¿no? Sería bárbaro que pudiéramos decir, él y yo, nosotros no, somos casi perfectos. Hablamos de ellos. Hablamos de ellos. Pero lo cierto es que esta licuación de los principios nos afecta a todos. No sé si te parece bien un tema para charlar. Yo creo que se nota mucho, inocultablemente, que la sociedad está discutiendo nuevas maneras de convivencia y también en nuestros barrios hay un clima nuevo. En las aulas de las escuelas es inocultable que la sociedad está discutiéndose y también es cierto que Internet tiene mucho que ver. Es un fenómeno que ha venido a enriquecer mucho y también a socializar mucho. O sea, hay mucha información, mucho conocimiento que se está generando hoy en día. El volumen de conocimiento que se está produciendo en las sociedades de nuestros días es incomparable con relación a cómo se sumaba conocimiento en las sociedades anteriores a Internet. Y también es cierto que hoy sabemos mucho más sobre lo que nos pasa por Facebook, pero también sabemos mucho más lo que le pasa al mundo entero por la web, por la información que está en las redes sociales. De modo que si quisiéramos salir de nuestro país y instalarnos a hablar, bueno, vamos a hablar como si estuviéramos en Madrid, y podríamos seguir la conversación y decir qué le está pasando a la sociedad española en términos de valores y cómo está luchando, porque hay evidentemente una licuación de valores, y si dijéramos, bueno, ahora vamos a Italia, y podríamos hacer una conversación sobre Italia. Bueno, yo te acepto la invitación. Ir a España, a Madrid y después a Italia, ¿vos pagás los pasajes? No, es virtual, es un viaje virtual. Claro, estamos hablando de las redes sociales. Yo ya me estaba entusiasmando, claro, estoy haciendo la valija. Pero del mismo modo que decimos esos dos países más conocidos,
podemos meternos en Grecia y sabemos qué decir, qué le está pasando a Grecia, o qué está pasando en Rusia, o qué está pasando en Venezuela, o en Estados Unidos. O sea, hoy hay al alcance mucha información pormenorizada, más detallada sobre lo que le pasa a los países, y hay una línea que recorre la geografía del mundo que tiene que ver con que se discute lo que está bien, lo que está mal, lo que es justo, lo que es injusto, lo que es lindo, lo que es feo, lo que es bueno y lo que es malo. Ahí está el debate. O sea, y en ese campo, los que estudiamos la Biblia nos sentimos muy cómodos. La teología tiene mucho que decir sobre ese asunto. Justamente es un asunto distinto al que mira la medicina. Un psiquiatra no mira esto primero. Es algo distinto al que mira el sociólogo. Un sociólogo mira la sociedad, pero no mira esto primero. Observa, es lo mismo que le pasa al que estudia historia, por ejemplo. No mira esto. El que mira esto, quienes estamos más intrigados, más inquietos, más militantes, somos los que estamos más hermanados con la teología, con la Biblia, porque justamente es la materia de la cual habla la Sagrada Escritura. Y no solamente, o sea, nosotros, por su parte, nos hemos dedicado a estudiar esto. Entonces, sí, inocultablemente, estamos compartiendo una sociedad que diluye sus valores, y acá lo que deberíamos hacer es contestar por qué lo hace y dar una razón, una mirada, por qué pasa lo que pasa. Y yo creo que ahí hay para hablar. Sí, claro que hay para hablar. Lo cierto, Raúl, es que una de las cosas que me preocupa, por eso te saco el tema, es cómo a través de los medios de comunicación y fundamentalmente Internet, esta licuación de los valores va afectando la vida de cada uno de nosotros. Sí, claro. Podemos hablar bíblicamente de cuál es el origen, decir que lo que está sucediendo no es una sorpresa para nadie, menos para Dios. El mundo va a ir de mal en peor, está claro. Claro, pero uno siempre cuando leía ese tipo de texto decía, bueno, el global, la gente mala, pero de golpe ahora te encontrás, como vos decís, con que se ha perdido el respeto a los maestros, Claro. Se ha perdido el respeto a la autoridad, se ha perdido el respeto a las leyes, el sálvese quien pueda, si todos lo hacen, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y esa filosofía, esa cultura, se nos va pegando. ¿Y cómo me doy cuenta yo? Y a veces cuando manejo, ¿viste? No, estoy haciendo algo que antes no hacía. Me estoy conduciendo, estoy conduciendo de una manera que no está bien. Por ejemplo, Sí. Cuando voy a hacer un gasto, cuando voy a hacer una inversión, yo no hago inversiones, pero cuando voy a hacer un gasto, ¿qué es lo que elijo? ¿En quién pienso? Bueno, este es el tema en esta noche, ¿qué le parece? La pregunta es, no quiénes son corruptos, porque es fácil de contestar. Este país es un festín para decir corrupto y levantar el dedo y señalar. No, la pregunta es, no va a llamar nadie hoy, ¿eh? Y no, claro, si pones una consigna... ¿Cómo nos damos cuenta, o cómo sentimos, o cómo sucumbimos sin quererlo a esta tendencia a bajar el nivel ético y moral? Y yo tengo una... Ahora déjame que dé los teléfonos. Perfecto. 45686667 es el teléfono para llamar y dejarnos el mensaje, y el teléfono 11, que es un celular, obviamente aquí en Buenos Aires, 116041-3585, en donde este año, como un acto total de modernidad de nuestro programa, estamos recibiendo WhatsApp. Mira, un avance. Un avance. Así que, y me decía la gente que
bueno, la gran mayoría... Y son, claro, es una línea linda. Y barata. Claro. Barata. Así que por ahora estamos recibiendo, hoy ya me estaban diciendo, ¿por qué no recibís vos directamente? ¿Qué querés? Que haga el programa, toque el piano, atienda al invitado y contesta WhatsApp. Bueno, los colectiveros en su momento apretaban el embrague, aceleraban, ponían primera, manejaban el volante, cortaban el boleto y te daban el cambio. ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Hoy la tecnología mejoró las cosas. Entendió la pregunta, no quiero hacer un programa para decir, estos son malos políticos. No. Ya sabemos eso. ¿Cómo eso me afecta a mí? ¿Cómo me afecta a mí? Por ejemplo, a mí me afecta, te doy un ejemplo. Y no sé, bueno, en el caso tuyo no ahora, pero yo antes entraba el auto en el garaje de mi casa. No lo entro más, por miedo. Claro. Por seguridad. A la noche. Claro. A la noche llego del programa, lo dejo, miro bien, todo lo adentro. Claro. Si la corrupción ya me acosó, sí. se me acercó, sí. Ya me han robado una vez en la puerta de mi casa. O sea que ya no quiero vivir esa experiencia. Esa es una manera. La otra, ¿cómo es que yo antes no me hubiera permitido hacer alguna cosa y que ahora me parece que, bueno, no está tan mal, che? ¿Qué ibas a decir? Perdóname que te corté. Yo creo que el primer indicador que nuestros televidentes van a tener para aportar es lo que pasa en la crianza de los chicos. La cultura de hoy, que está discutiendo y permitiendo y cediendo, no les cae arrodillada frente a la tiranía de los menores. El chico de la casa manda y el papá y la mamá no tienen autoridad para ponerle un límite, porque se sienten autoritarios y se sienten mal de decirle que no al hijo. Pero al no decirle que no, el hijo berrincha, se porta mal, grita, les hace pasar vergüenza en público, los padres pasan malos momentos en reuniones de amigos, no le pueden guiar en que estudie, que se aplique y que haga la tarea. Y bueno, el problema de límites, de guía que tienen hoy los menores es uno de las frustraciones más grandes que sobrelleva una mamá o un papá, que se da cuenta que en su casa es un caos, pero él por su parte no tiene cómo, porque no se entrenó a cómo... A decir que no. A decir que no de una forma justa. Porque decir que no, hay muchos no. Hay que decir que no. A mí me gusta dar como ilustración que tenemos que aprender a cortar el queso. Una horma de queso, vos pones una cuchilla de hoja ancha y es muy probable que comiences a cortar. Y luego te reclama un esfuerzo extra para cortar. Y los adultos de hoy comenzamos la tarea de decirle no hagas así, no hagas así, no, eso no lo hagas, no hagas, pero el menor sigue portándose mal, y la mamá o el papá dice no, porque no quieren pagar el costo, se sienten seguros en una sociedad relativista que, bueno, qué le va a pasar, qué trauma le va a sobrevenir, qué dificultad va a venir. Y la experiencia prueba que las mayores dificultades de los chicos en la escuela, por ejemplo, vienen de la mano de papás que no le ponen límites estables y que lo que ayer fue no, hoy es sí, y lo que ayer fue sí, hoy es no, y entonces esa personita que está ahí creciendo no sabe bien cuándo se porta bien realmente, cuándo mete un gol, en qué arco mete un gol, porque el arco cambió de forma. Porque el humor del papá le cambió, ahora no es un arco, ahora es un cesto, jugamos al básquet. Y hoy la mamá vino enojada y cambió, entonces está jugando a hockey sobre patines. Y los hijos están diciendo, ¿cómo es el juego? Sí. Pues la psicología humana necesita estabilidad, necesita largo plazo, la psicología humana necesita saber dónde está el sí y el no, de todos nosotros necesitamos saber cuándo entramos en una etapa de sí, y cuándo pasamos a una etapa no, eso lo necesitamos todos,
cuanto más un hijo, un niño que está formando su autoestima. Bueno, y vamos a otra señal enorme, es la autoestima de nuestros preadolescentes, adolescentes. No, déjame decirte, hay un estudio, yo lo menciono en uno de los mensajes que he dado sobre este tema. Hay un estudio que muestra que los hijos que se criaron sin esta tarea de los padres de poner el límite, de hacer el esfuerzo extra, de cortar la corteza de abajo del queso, de la horma de queso, me agarró un hambre ahora. Esos hijos tienen menos autoestima, claro, que aquellos a los que se le dijo, no, es hasta aquí, claro, no. Claro. Y uno de los grandes problemas de las generaciones modernas es la baja autoestima. Claro. Porque nunca nadie le dijo que no. Claro. O el no siempre fue ambiguo, relativo, amorfo, y el pibe dice, sí, me dijo que no, pero al final va a ser claro. sí. Bueno, eso es parte de la cultura dominante, digamos. O sea, el relativismo moral hace que pero ¿por qué el papá hace eso? ¿Porque realmente lo está queriendo dañar a su hijo? No. No, al contrario, te dice, no, yo me muero y me desvivo por él. Bueno, pero si lo que tu hijo está necesitando es un límite. Pero nadie pone límite, te va a decir el padre. Claro. Mi hijo va a decir, soy el único tarado en la escuela que el padre le dice bueno, que no. Pero ¿cómo era la pregunta que hiciste por teléfono? ¿Cómo nos afecta? Ya te la tenés. Vos, está todos los días en casa este tema. Está todos los días. Y vos le preguntás a un papá, papá, ¿por qué hay otro contenido que tiene que ver con el egoísmo de nuestra cultura? Que es otro amo muy serio que está funcionando. El papá dice, no, me da trabajo, o sea, me cuesta. Es un costo para mí decirle que no a mi hijo. Mejor que vaya, que haga, tengo que ocuparme, interesarme, quiso y bueno, que lo haga. O sea, decir que no, entrenar, es un costo, es un trabajo. Claro. Ofrecer nuestra espalda para que nuestro hijo suba encima y se desarrolle, es un costo. Entonces el egoísmo hace que lo haga solo, que lo haga él. Pero el pibe necesita tener un frontón contra quien pelear. Como algunos de nuestros padres nos dieron a nosotros la guerra, esa batalla que tuvimos en la adolescencia con nuestro padre o con nuestra mamá, que nos sirvió para formar carácter. O sea, absolutamente. Estás tocando un tema muy interesante. Pastor dice, un lujo el invitado de esta noche, Diego de Santa Fe. Un hijo tuyo tenés que se llama Diego en Santa Fe. Es un primo. Una pregunta de Eduardo de Ituzaingó. Si cree que vivimos en una anomia en la sociedad. Anomia es falta de ley. Falta, ¿no? de ley. Quizás una de las formas más lindas de explicar esto es decir, el vecino nuestro vecino, lo que quiere es ser libre. Que nadie se meta con él. Y quiere otra cosa más. Hacer lo que se le recontra antoja, en cualquier momento. Eso es lo que quiere nuestro vecino. Y nuestro vecino del otro lado, ¿qué quiere? Lo mismo, quiere ser libre. ¿Y qué más quiere? Y quiere hacer lo que se le recontra antoja. ¿Cuándo? En cualquier momento. ¿Y el vecino de enfrente, qué quiere? El vecino de enfrente quiere ser libre. ¿Y qué más quiere? Y quiere hacer lo que se le recontra antoja en cualquier momento. Bueno, ahora decime cómo se hace para vivir en el barrio. Si el vecino de enfrente quiere ser libre y entiende su libertad como algo, como alguien que tiene derecho a hacer lo que se le recontra antoja cuando quiere. Y entonces acá tenemos el asunto. Hay y uno va a decir, ¿pero qué? ¿Que no queremos la libertad? Sí. La teología habla de la libertad. Y el Evangelio tiene al Señor Jesús como el estandarte de la libertad. El Señor Jesús dijo, conocerán la verdad, y la verdad los va a hacer verdaderamente libres. O sea que la palabra del Señor Jesús habla como nadie de la libertad. Pero la libertad
de la cual habla la Biblia tiene una forma, es una libertad con una forma. Dios en el jardín del Edén a Adán y a Eva les dijo, coman de todo árbol del huerto, hagan lo que se les recontraantoja, en el momento que quieran, pero del árbol que está en el medio del huerto no coman, porque ese es el símbolo de que la libertad tiene un límite, tiene una forma. La libertad tiene una horma. O sea, no hago lo que quiero cuando quiero. Pero como nosotros compartimos una cultura que ha elegido vivir sin Dios, entonces no hay un árbol del huerto en el medio que me ponga límites, y está la libertad sin límite. Y la publicidad comercial de la cultura dominante nos dice todo el tiempo que podemos tener todo lo que queremos sin límite. Hágalo, o sea, es todo el tiempo, es revisar las publicidades, es darle y decirle a la cultura, a la gente, usted puede lograrlo, simplemente propóngaselo y va a llegar a Just do it. Ese es el caso. Nike. Hacelo. Solamente hacelo. Y si te lo propones vas a llegar, o sea, es... Bueno, ahora, una cosa es libertad, que la libertad trae consigo el reclamo de una forma, y otra cosa es la autonomía. Nosotros tenemos a nuestro vecino, a nuestro vecino de enfrente y al televisor clamando por autonomía. Lo que la cultura quiere es ser autónomo, no rendirle cuenta a nadie, hacer lo que vida lo que quiero, cada rato, saciar todos mis intereses inmediatamente, sin importar las consecuencias que tenga para un tercero. Vivimos una cultura de gente que cree que puede ser autónoma. El papá que no cría a su hijo, que no le corta el queso al hijo, es un autónomo. Que lo ve al hijo, lo quiere pero no lo quiere porque es de él, pero no lo quiere porque rompe su autonomía, porque le pone un límite. Porque cuando la llama la maestra de la escuela, el papá se da cuenta que no es autónomo. Tiene que hacer algo que no quiere hacer. Claro. Entonces llega, vos fíjate, con el mal humor que un papá va hoy a la escuela a recibir una conversación de la clase. ¿Por qué? Porque lo está agraviando culturalmente, lo está agraviando en su esencia. El papá a esa hora tiene muchísimas otras cosas mucho más importantes que hacer que ir a hablar con la maestra. Y de su hijo, que le van a decir algo que a lo mejor es inconveniente a su pensamiento de sí, de modo que compartimos una cultura muy contradictoria. Sí. Que mientras que está perdiendo o está diluyendo sus valores, sufre mucho, porque esto no es gratis. No, porque la verdad es que no existe la libertad como concepto absoluto. No, claro. Nadie es 100% libre. ¿No? Y ese que dice, ahora hago lo que quiero, en realidad no está haciendo lo que quiere. En todo caso hace lo que él quiere, es esclavo de su egocentrismo. Pero es muy posible, particularmente cuando hablaste del tema del consumo, que esté haciendo lo que los dueños de las empresas le inducen, quieren que haga, y que te lo venden con una publicidad espectacular, ingeniosa. Doctorados en Harvard se dedican a calcular y a medir y a diseñar la publicidad para hacerte a vos sentir libre en el momento en que les estás llenando el bolsillo a ellos. Algunas preguntas, ¿te parece? O comentario. Sí, sí. María, de Rosario pregunta, ¿los pastores de las iglesias evangélicas deben rendir cuenta de lo que se hace con los diezmos y ofrendas? Pregunté, ellos cobran su sueldo de allí. Las iglesias evangélicas son muy diferentes unas de otras. De todas maneras, lo he dicho tantas veces en este programa, la iglesia debe rendir, la tesorería, los que se encargan de eso deben rendir cuenta, por lo menos es una buena actitud. No siempre se puede, hay iglesias chiquitas donde recién se empieza, pero una iglesia establecida debe mostrar claridad en el manejo de su dinero. Buenas noches, soy Walter Salas de Trelew y yo quería decir que de la corrupción todos formamos parte, pero para combatirla uno debe aplicar los principios bíblicos en la sociedad. Y uno de los tantos que nos pueden edificar como cristianos es constantemente dar al otro sin esperar nada.
salir del yo y de mi familia y pensar en los que son víctimas en la sociedad, no solo de corrupción, sino de pobreza, de pérdidas, de injusticias. Bueno, me parece un comentario, Walter, muy bueno, porque tenemos que mostrar en la comunidad, afuera de casa, afuera de la iglesia, esto que decimos ser. Otro comentario, Guida, vaya a saber dónde nos llama. A mí me afecta mucho lo que pasa, que no se piensa y piensan en sí mismo y no piensan en el otro. Muy bueno el programa. Otro, buenas noches, pastores, los estamos mirando desde Dairux. Muy bueno el programa, gracias. Pastor Pedro Gómez de Córdoba, Pozo del Molle. ¿Cómo está la iglesia con el tema de la corrupción espiritual? Bueno, vamos a charlar de eso seguramente al final. ¿Cómo no? Toda la vida hubo corrupción espiritual. Lo que pasa es que en vez de palabra... decir corrupción espiritual decimos pecado. Sí, o a ver, las comunidades de fe todas están compuestas por personas que... corruptibles. Que estamos caminando al cielo, estamos llegando a la Biblia a enterarnos de estas cosas y en vez de subordinarlas y ponerlas en un tercer o cuarto estante de la estantería de la vida, esto ha cobrado prioridad y hemos empezado a hablar más y a dejar que la Biblia nos ilumine más y nos hemos llegado a dar cuenta que había que hacer cambios y bueno, esto fue lo que el amor de Dios nos trajo a recomenzar una nueva vida. Pero no es una vida de perfecciones. No creo que nadie deba acercarse a una comunidad cristiana buscando perfecciones. Lo que va a encontrar es una comunidad de personas que están luchando con sus luchas personales y en vez de defenderlas, las discute y se trata de despojar de ellas para adoptar conductas mejores. Pero estamos en proceso. Es un trabajo, es una construcción. O sea, puede ponerse un cartelito. Persona en construcción, y va bien. O sea, cualquiera que se acerque a una comunidad de fe buscando conductas perfectas, intachabilidades, las escrituras hablan de que una persona necesita ser irreprensible, que es algo distinto a ser perfecto. Una persona irreprensible es aquella persona que equivocándose admite los errores, sabe pedir perdón, restaurar, comenzar otra vez, abandonar lo malo. O sea, es un camino. Creo que el mejor que habló de esto fue el propio apóstol Pablo, cuando escribiéndolo a los romanos le dijo que él había encontrado dentro de sí una ley en sus miembros, mediante la cual se encontró que estaba haciendo cosas que no quería hacer y que las cosas que quería hacer no las hacía. Eso era el apóstol Pablo escribiendo. Y uno dice, pero no puede Pablo desnudarse de esta manera. Sí, puede. ¿Y qué más dijo? Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso es el apóstol Pablo. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Termina el texto y dice, más gracias sean dadas al Señor Jesucristo que nos da la victoria. O sea que hay inocultablemente ahí en ese párrafo un hombre sano que está desnudando su corazón y probando la lucha interior que tenemos todos los caminantes al cielo, que vamos andando como la luz de la aurora, ese es el texto bíblico, que va en aumento hasta que un día se va a completar. Proverbios capítulo 4. Juan Pablo dice, te escribe Fabio Loredo, sobrino de Ignacio, desde Rosario. Ignacio para nosotros es un ejemplo. Y sí. Hemos tenido tantas cosas con él. Y el año pasado estuvo con una lucidez increíble. Gracias, Fabio. Nos dice Fabio, desde este posmodernismo que estamos viviendo, vemos con decepción la licuación de todos los valores que hasta hace una década hasta los inconversos respetaban. Inconversos, es decir, las personas que no se habían todavía convertido al cristianismo. Es decir, cuando alguien no se convirtió, se le dice que todavía es un inconverso. Es una palabra que él y yo sabemos, pero no necesariamente todo el mundo la tiene que saber. Hoy desafortunadamente vemos que en lugar de salir al mundo a testimoniar con nuestra vida los valores cristianos, el mundo ha entrado en la iglesia. Y con tristeza lo digo,
es algo que cada vez más evidente en nuestras congregaciones evangélicas. Más aún, algunos grupos católicos, más allá de sus errores doctrinales, viven desde adentro hacia afuera y exteriorizan su cristianismo. Lo digo como evangélico bautista que observa estas cosas en muchas iglesias de nuestra denominación. Abrazo y saludo para vos y Raúl Caballero. Gracias, Fabio. Bueno, pero del mismo modo que hablamos de un papá o de una mamá que está formando a sus hijos y que necesita ejercer esa tarea docente costosa de formar y de darle el debate a sus hijos en cuanto a lo que está bien, lo que está mal, lo que es lindo, lo que es feo, lo que es justo, lo que es injusto. Eso mismo pasa en las comunidades de fe. Si el liderazgo de la comunidad elige evitar dar el debate o enseñar la escritura en términos del bien y del mal, de lo bueno y de lo feo, de lo justo y lo injusto, y vamos a hablar de otra cosa y no vamos a la médula de la formación de nuestra vida y de nuestro carácter cristiano, es muy probable que esto se produzca. Ahora, por otra parte, vuelvo al asunto, no hay esto que el mundo está dentro, está afuera, es para conversar. Porque es cierto que la comunidad de fe tiene una manera de funcionar y de vivir al Señor, pero entre personas, somos personas que necesitamos entendernos como tales y vernos como tales con la misericordia que necesita un ser humano cada rato, todo el tiempo. Bueno, Ana dice, hola, soy Ana, el pecado es corrupción, Dios ama al pecador y no al pecado. Gracias a todos los que llaman. Y están bien los mensajes, pero no quiero criticar. Pero la idea de la pregunta era, ¿cómo me afecta a mí? Es decir, yo dije, a veces me doy cuenta que cuando estoy manejando, estoy más permisivo. Estoy haciendo cosas que no están bien. ¿Está bien? Me estoy desnudando. No voy a seguir, porque si no, no alcanzaría en 4 horas de programa, si yo empiezo a contar todas mis debilidades. Pero lo que quiero es no tanto mirar hacia afuera, sino mirarnos a nosotros, ¿viste? Que es un poco lo que nos cuesta mucho. Jesús, muy sabio, le dice, mira, antes de mirar la paja en el ojo ajeno, mira la viga de tu ojo. Y una de las cosas que tenemos que aprender es hacer esto que Raúl nos contó con tanta elocuencia, la actitud de Pablo de decir, es una locura, el apóstol, el fundador de iglesias, les está escribiendo una carta a una iglesia a la que no conoce y a la que quiere ir a visitar. Es decir, en vez de presentarse, mire, yo soy esto, le dice, soy esto. Sí. Lo que no quiero hacer, eso hago. Lo que tengo que hacer, no lo hago. Y eso es la actitud que todavía nos falta aprender a todos, ¿no? Diste el ejemplo de la familia. En el trabajo, ¿cómo sentís que esta cultura afecta al trabajador, tanto al empresario como al obrero? En el campo del trabajo hoy este es el tema, porque los responsables de recursos humanos se dan cuenta que las personas que están llegando a anotarse a los cargos vienen con otras expectativas. Es otra generación que viene a trabajar. Es una generación que quiere de home office, a trabajar desde la casa, que busca flexibilidad en el horario, que no está dispuesta, que se resiste mucho a marcar tarjeta, a tener que llegar a las en punto. Estamos frente a una generación que se aburre, al punto de que la semana pasada estuve leyendo un trabajo de las empresas que tienen trabajos rutinarios, que están buscando cómo hacer para que las personas puedan mantenerse entusiasmadas en el trabajo. Y como estamos en una cultura del entretenimiento, entonces, ¿por qué no poner un entretenimiento mientras que están, por ejemplo, cargando una góndola en un supermercado? Todos los días tengo que ir a la góndola 4 a poner en el estante 10 kilos de azúcar o 2 bolsas de azúcar.
Bueno, que cuando ponga las 2 bolsas de azúcar haga clink, clink y haga como Mr. Mario en el jueguito, va añadiéndole monedas y que esas monedas al correr del final del día le represente una gratificación de un helado o que a fin de mes tenga por haber juntado más monedas. O sea, esa gratificación inmediata que es parte de la cultura que compartimos, que es parte que no era un artículo de Argentina ese. No, es una... Claro, bueno, ahí tenés otra. Porque hoy ya no se piensa el mercado laboral en términos locales. Hay muchos sectores que tienen servicios establecidos en el país, pero hay mucho otro trabajador que está totalmente globalizada su tarea. Su jefe es de la India, o su jefe es de Brasil, o él es jefe en Santiago de Chile, o él es el que conduce Latinoamérica desde Buenos Aires. Y los conceptos del trabajo, a consecuencia de Internet, han cambiado notoriamente. Eso es entendible y hay que aceptarlo como una realidad. Pero me preocupa a mí esa actitud, tanto de los empresarios que han perdido el respeto al obrero. Y sí, se hace más impersonal, deshumanizado el vínculo. Es decir, antes, yo tengo un amigo, ya mayor, está en un hogar anciano, un amigo que en un momento de crisis del país empezó a vender y a vender propiedades y otras inversiones que tenía para poder pagar los sueldos, porque uno quería que los empleados se quedaran sin trabajo. Y cuando me lo contó le digo, bueno, ¿hasta cuánto tiempo vas a poder hacer? Y dice, hasta que me dé el cuero, me dice. No me acuerdo más, pero después sé que salió de esa situación y sigo. Empresarios de ese, por supuesto era un cristiano, ¿no? Empresarios de eso ya no hay más. Bueno, pero también aceptemos que en la Argentina, por ejemplo, hemos vivido ciertos castigos, o sea, las crisis de cada 10 años que ha vivido el país en los últimos 30 han lastimado, lacerado mucho a personas que ofrendaron sus principios, digamos así, por malentendidos, porque finalmente el imperativo de la economía es mucho mayor, o sea, es un monstruo grande que pisa fuerte. Y me parece que en ese sentido, esta globalización de la cual hablábamos vía Internet también se percibe mucho en el mundo de los negocios. Hoy en día todo el mundo está mucho más precavido, mucho más a la defensiva, que es otra característica de la sociedad de hoy. Todo el mundo está a la defensiva, nadie quiere arriesgar mucho, habla poco, conversa, tiene las ventanas cerradas, entra al auto, deja el auto en la puerta, no conversa con el de al lado, no conoce al vecino. Son todas realidades que no estaban. No formaban parte de nuestra forma de funcionar, pero aún en las amistades es interesantísimo quedarnos pensando esto, y lo pongo como un disparador nada más, cómo se ha ido reemplazando en la conversación cara a cara con la intermediación del mensajito, con la intermediación del WhatsApp. ¿Y eso qué es? Eso es la sociedad moderna, que va también bajando la calidad de las amistades, la calidad del vínculo. O sea, hoy tengo un vínculo y soy amigo porque alguien me dijo que era amigo mío en el Facebook. O sea, es muy raro esto, pero es la cultura que estamos viviendo. Noemí de Chaco dice, soy docente en el nivel secundario hace 24 años. Soy testigo del deterioro moral que se ha ocasionado a los jóvenes por los malos ejemplos, mentiras y dobles discursos dados desde las esferas superiores. Claro, coincido totalmente. Los mismos programas y las mismas cosas que vemos nosotros los adultos lo ven los jóvenes. Claro. Y hay un texto que nos dijo, bueno, no lo dijo él, lo mencionó, y a mí siempre me viene a la mente este hermano de Programa Vida, que cuando no hay justicia se promociona la corrupción. Sí. Y cuando los jueces no castigan el delito, naturalmente hay más gente propensa a delinquir. Y claro, lo que hemos visto por muchos años
es robo, mal ejemplo, estafas, corrupción, y nadie fue castigado. Y entonces los jóvenes naturalmente, y casi como un acto de justicia, dicen, pará, ese que robó 1 millón, no le dicen nada, y a mí llegué tarde, me quieren poner tarde en el boletín. Entonces, yo coincido con Noemí que el mal ejemplo de arriba afecta la vida. El mal ejemplo de los padres afecta la vida de los hijos. El mal ejemplo de los docentes afecta la vida de los alumnos. El mal ejemplo de los políticos afecta la vida de toda la ciudadanía. Sí, sí, tal cual. Cuando venimos al campo de la teología, la mirada se hace un poquito más aguda que eso, porque la Sagrada Escritura no nos da permiso, por ejemplo, a llamar a las personas que son víctimas, como decía nuestro amigo del sur. Para la Biblia no hay víctimas. Dios no trata con víctimas. El trato que Dios le da al ser humano es igualitario, a todos por igual, porque las Escrituras nos muestran que Dios ha revelado su persona y su esencia, su carácter, a todas las personas por igual. Este es el planteo que la Biblia hace. Y el apóstol Pablo, justamente en la carta a los romanos, se ocupa de aclarar hasta lo sumo de que la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de los hombres. Y que no hay nadie inexcusable. Claro, eres inexcusable, hombre, se lo dice en el capítulo 2, porque le dice, tú que dices que no hay que robar, ¿robas? Ese es el argumento del apóstol Pablo. O sea, dice, vos decís que está mal robar, macanudo. ¿Y vos robás? Entonces, si vos decís si vos robás, entonces uno no puede decir que está mal robar. O sea, esta contradicción de estratificar el mal con que hay influencias inocultables en la sociedad que yo comparto, está bien. Ahora, por su parte, hay un pequeño detalle que hace falta añadir porque no quisiera que se me escape el horario sin poder decir. Nos quedan 12 minutos. Por eso, que necesito entrar a un campo más. Sí. Que es que la Biblia nos ha aclarado que Dios tenía en su bien hacer un plan que nos vamos a enterar próximamente en la eternidad, quizá esta noche, cuando lleguemos al cielo, nos vamos a enterar bien los pormenores de por qué pasaron las cosas que hoy no tenemos tanta claridad para explicar, pero lo cierto es que Dios permitió que surgiera una rebelión en el mundo espiritual, entre los ángeles, que es el origen del mal. Y esto que estamos conversando hoy tiene su primera acción en aquel día, es la primera causa que ocurrió aquel día cuando el director de adoración se dio vuelta. Y quiso ser como Dios, Dios lo destituye, y de ahí arranca una rebelión en el universo que viene derivando, trae como derivación inocultable la venida del Señor Jesús a la tierra. El Señor Jesús viene al mundo porque no hay otra forma que lidiar contra la corrupción humana que la propia persona del Señor Jesús hablando de este asunto cara a cara, no solamente hablando, sino que el Señor Jesús vino y se hizo cargo en persona de la maldad humana, ofreciéndose Él mismo en pago de la demanda de la justicia de Dios. Las Escrituras dicen que la ira de Dios se revela contra la impiedad y la injusticia del hombre. Y el Señor Jesús vino a la tierra por este tema, por esto que estamos hablando esta noche, por ese papá que no puede criar a su hijo, por esa mamá por esa docente que es mal ejemplo, por el gobernador corrupto, por esta sociedad por la autonomía de mi vecino, por el otro que quiere hacer lo que quiere cada rato. Por esta razón es que vino el Señor Jesús a morir una muerte que nadie nunca pudo morir, ni nunca nadie podrá morir.
La muerte que murió el Señor Jesús es una muerte única e irrepetible, porque estaba muriendo alguien sin pecado, que tenía un cuerpo que no estaba preparado para morir, porque la paga del pecado es la muerte. Cristo tuvo un cuerpo sin pecado. Cuando el Señor fue a la cruz, produjo el milagro de morir. Él murió a propósito. Tengo poder para poner mi vida, nadie me la quita, yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y la voy a volver a tomar. Cuando el Señor Jesús murió, soportó sobre sí el castigo de nuestra maldad. De esto que estamos hablando ahora, del papá que no puede criar a su hijo, de la mamá que no puede criar a su hijo, de mi vecino autónomo, de tu vecino autónomo, del otro, y de la sociedad corrupta que se está corrompiendo. Dios cargó sobre la persona del Señor Jesús su ira. De modo que hoy, en el 2016, 2017, 2014, 2015, lo que está pasando es que las personas que caminan por la calle bajo la ira de Dios, a la intemperie o bajo la sangre de Jesús. Lo digo de vuelta. Las personas caminan a la intemperie bajo la ira de Dios o bajo la sombra de la sangre de Jesús derramada en la cruz. Todo el pueblo de Dios que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal y ha recibido el perdón de sus pecados, sabe que está viviendo en la gracia de Dios, porque la ira de Dios no le llega a él. El apóstol Pablo dice, yo lucho conmigo, pero no tiene problemas en cuanto a la comunión con Dios y la ira de Dios sobre su vida, porque está bajo el techo de la obra consumada de Jesucristo en la cruz una vez y para siempre. Por la gracia de Dios, el Señor nos ha perdonado nuestros pecados, nos deja santificándonos, nos deja puliéndonos, nos deja corrigiéndonos, sí, hasta la venida del Señor, pero es incomparable nuestra situación bajo la gracia de Dios que la intemperie que vive aquel que está a merced de los demonios, a merced de la maldad y a la merced del pecado que tiene en su corazón, no tiene cómo contrarrestarlo. Y termino diciendo que todo aquel que cree en Jesucristo, Dios por su gran misericordia, con amor con que nos amó, nos da de su espíritu para que transforme nuestro cuerpo en una casita donde vive Dios. De modo que no solamente Dios perdona nuestro pecado, sino que se identifica con nosotros como para venir a morar a nuestra vida. No estamos más solos. Esta noche no vamos a dormir solos, ni vamos a manejar el auto solos. El Espíritu Santo está morando en nuestra vida. No vamos a criar a nuestros hijos solos. Podemos hablar con Dios, saber que el Señor está con nosotros. Es el que nos capacita. El Señor Jesús nos da poder, nos fortalece en el hombre interior por su Espíritu. Esa es la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Y cada uno de los que está caminando al cielo, en medio de esta generación que se cae, nos hace muy bien recordar, nosotros somos luz del mundo, no somos mundo. ¿No es cierto? ¿Qué somos nosotros? Sal de la tierra. No somos la tierra. Nosotros somos sal de la tierra. Somos ovejas en medio de lobos. Hasta la próxima venida del Señor Jesús. Tremendo párrafo. Soy Orlando Boyatti de Mendoza. Los felicito por el programa. Muy bien el invitado y excelente tema. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, vivió años de mucha corrupción. De hecho, Dios tuvo que castigarlos, les avisó, se los dijo, se lo anunció, mandó a los profetas, los mataban. Si se portan mal, van a terminar mal. Y terminaron mal. El imperio asirio y luego el imperio persa se los llevaron cautivos. Es muy interesante ver la reacción del pueblo allá en la cautividad. Estaban cautivos y estaban desesperados, desahuciados, desanimados. Y el Señor les manda una palabra de consuelo y de aliento. Sigo siendo Dios y soy capaz de hacer caminos en el desierto y brotar ríos en la sequedad.
Y en este país necesitamos la intervención de Dios. Pero claro, la idea que tiene mucha gente sobre esto es que, qué sé yo, que venga extraterrestres, ángeles y arreglen todo. No es el método que Dios usó, que yo me acuerdo nunca. Él quiere cambiar esto, pero ahora a través de cada uno de nosotros. Según el poder que actúa en nosotros. Es más, lo voy a decir en primera persona. Él quiere cambiar esta situación, pero quiere empezar conmigo. Claro, tal cual. Entonces puede ser que haya personas en esta noche que se sientan un poco identificadas con todo lo que hemos hablado, de esta actitud de ir perdiendo valores y aceptando ciertas cosas que antes no aceptábamos y sucumbiendo ante la presión de la cultura que nos hace ser lo que aún ni siquiera queremos ser, que Dios no está ausente, que Dios no nos ha abandonado, que Dios siempre es un Dios de segundas oportunidades y que nos dice, me lo dice a mí, se lo dice a Raúl, se lo dice a usted, yo puedo hacer un camino en el desierto y ríos en donde no hay más que sequedad. Y quizás sea la oración con la que tengamos que terminar el programa, Señor, hacerlo en mi vida. Usted siente que hay zonas en su vida que son desiertos. No hay nadie, no quiere a nadie, no hay alimento, no hay felicidad, es sufrimiento. Hay zonas en su vida que no producen ningún tipo de bendición, sequedad, cardos y ortigas. Y usted quisiera volver a tener ese río del que habló Jesús. Ríos de vuestro interior correrán. Y muchos cristianos son sequedad. Y el Señor le dice, volvete a casa que yo te recibo. Yo puedo cambiar tu vida y sacarte de ese estado de corrupción en el que te estás metiendo. Y si me saca primero a mí, lo saca a usted y al otro y al vecino de enfrente, tenemos la chance de empezar a vivir un país mejor. Sí, gracias Raúl por venir. No, es un gusto, un gusto. ¿Cómo anda la familia? Bien, creciendo, como siempre. Ellos crecen. ¿Más nietos? No, 4. 4. Bueno, me va ganando por uno, pero bueno, está bien, le permito. Cada noche nos encontramos aquí en La Puerta Abierta, la eterna sería muy grandilocuente, la gran gratitud que tenemos por la gente buena de Canal Luz que nos da este permiso, este lujo, esta oportunidad cada noche. Es el año número 12. Ah, mira. ¿Qué tal, eh? Eras más joven cuando empecé el programa. Sí, ya lo creo. Espero que este programa le haga pensar. Y si lo perturba, es el mejor elogio que me pueden decir. Que alguien me llame, pastor, me perturbó. Me voy a dormir tan contento. Porque Stott dice, o dijo, un buen sermón. Y sí, tiene que perturbar. Tiene que perturbar. Si no, no es un buen sermón. Claro. Gracias, que tenga una buena noche. Nos vemos como cada día aquí a las 10 de la noche en Canal Luz, La Puerta Abierta desde Buenos Aires. Gracias.